Buenos días a todos, hermanos. Se nos va acabando el verano, se están yendo los calores, lo cual agradecemos. Necesitamos calor espiritual en esta mañana y confío que el Señor me lo proporcione para que nuestros corazones ardan en su presencia. Como prometí la última vez, vamos ahora a hablar del reino de Dios. Si habéis estado un poquito atentos a la lectura de la palabra que se ha hecho en Mateo capítulo 10, aunque yo pedí que se leyera hasta el 25, se ha leído hasta el 15, pero está bien. La idea que, fijaros, Mateo capítulo 10 nos traslada es que existe un pueblo de Dios, un pueblo que es elegido. Está en la mente de Dios y lo elige. Y lo significativo del pasaje es que no solamente lo dice, sino que identifica a los elegidos y los da por su nombre y apellido. Esto que hace la palabra es para decirnos una y 100 veces lo que quiero repetiros desde aquí siempre. Tú, con tu nombre y apellido, eres una persona elegida por Dios. Amén. No eres una persona insignificante. Es posible que a veces ocurre, nos dicen los psicólogos, niños que nacen en hogares, tú no vales para nada, nunca vas a llegar para nada, no tienes valor. Lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Tú eres mi hijo amado, tú eres significativo, tú tienes un propósito. Y quizás uno de los textos que más nos gusta es aquel texto de que el apóstol Pedro, en su primera carta y capítulo 2, verso 9, nos dice acerca de esto. Vosotros, porque ya sabéis que nosotros no entramos a formar parte del pueblo de Dios porque nazcamos en un país religioso, porque nazcamos bajo unos principios morales, espirituales, sino porque nacemos de nuevo cuando nosotros voluntariamente hemos oído, creído y obedecido. Quizás los que hemos nacido en un país católico como este, en mi caso, somos bautizados de niños, pero no contaban con nuestra voluntad. Cuando yo acudí, es mi experiencia y cada uno tiene la suya, yo tenía 15 años cuando llegué a esta congregación y por primera vez, un año después, en medio de unas conferencias que se celebraron en Madrid, en Hotel Luz Palacio, Dios tocó mi corazón y obedecí y me bauticé con 16 años. Ahí empecé a formar parte del pueblo de Dios, cuando yo voluntariamente, conscientemente, decidí, Señor, por Cristo. Es curioso. Yo creo, aquí entregamos una Biblia al bautizado. Yo he entregado alianzas. Alguna vez, a gente joven que se ha bautizado, yo les he regalado una alianza, para que se pongan una alianza. Porque cuando nosotros nos bautizamos, cogemos un compromiso, ¿con quién? Con el Señor. Y esa alianza nos dice algo, nos recuerda algo. La Biblia la podemos dejar en casa, la alianza no. ¿Tú te sabes lo que es que un muchacho joven llegue al colegio, te le pregunten, ¿y tú tienes novia? No, tengo un compromiso. ¿Con quién? Con el de arriba. Fijaros esa idea de compromiso. Yo sé que esto no es significativo, porque el gran compromiso es el que tenemos en nuestro espíritu. Yo lo sé, pero para mí yo creo que a todos nos sentimos orgullosos. Yo no llevo alianzas, pero mi mujer sabe que le soy fiel. Porque antes de tener mujer, yo soy fiel porque creo en el Señor. Y a mí, yo puedo fallar a una persona, pero a quien más me dolería es fallarle al Señor que nos ama. Esto es importante, pero siempre las cosas tienen importancia. Recordamos un año. Yo siempre entiendo que deberíamos felicitar a la gente por cumplir un año más de su bautismo y de su compromiso con el Señor. Porque quién sabe si algunos vivimos un año, 5, 50 o 100. Ayer me hablaba con una vecina, dice, mi abuela murió con 107. Dice, y nunca fue al médico. Y le dio un ictus y a las 5 horas murió. Ojalá firmábamos todos esto, ¿no?
Pero lo importante es saber la idea. Yo me gusta predicar por ideas. La idea principal que estoy hablando es siéntete elegido por Dios. Significativamente, independientemente de cuál haya sido tu circunstancia histórica, religiosa o familiar, eres importante y llamado para Dios. Amén. No te deprimas porque eres importante para Dios. Pero bien, importante, Señor, soy el pueblo elegido, soy judío, israelita, hebreo. Y dice Dios, eres importante en la medida que obedeces y llevas a cabo mi propósito. Dice el apóstol Pedro, vosotros sois un linaje escogido. Yo os elegí, dice el Señor en el Antiguo Testamento, no porque vosotros fuerais un pueblo grande, no os elegí porque fuerais el imperio babilónico, el persa, el que eran aquellos que tuvieron la mayor extensión, ni siquiera porque fueras un ciudadano romano, eras un pueblo insignificante, de una familia. ¿Y qué me dices a mí, Señor? Hice de vosotros un pueblo real sacerdocio, sacerdotes, intermediarios de una realeza, dice, una nación santa, separada. Lo santo es diferente a lo profano. Lo que yo pertenezco es una nación santa, dirigida a parecerme al Señor. Os dije, os recordáis, sin la santidad nadie puede estar cerca de Dios. Vale, Señor, acepto lo que tú dices. Yo soy un pueblo elegido y he sido elegido en la medida en que te he seguido. Es decir, alguno decía, la gracia irresistible de Dios. Entonces, ¿tú me eliges y tú me desechas? No, yo llamo a todos, pero no todos vienen. Recordad la palabra de la Escritura cuando alguien que se casaba invitó a las bodas. ¿Quién participó de las bodas? El que acudió. Otros se excusaron. ¿Os recordáis del texto? Dios nos implica nuestra voluntad y nuestra decisión de seguirle. Sois un pueblo elegido, una nación santa y nos va delimitando el propósito. Pueblo adquirido por Dios, adquirido por Dios. Dios nos ha adquirido. ¿Con quién? Lo hemos cantado, con la sangre preciosa de Jesucristo. Ha pagado un precio para la salvación, un derecho para sentirnos. ¿Y tú quién eres para decir que eres hijo de Dios? En el nombre del Señor Jesús, Él me da derecho a decirle, Padre, que estás en los cielos. Él me da derecho. Y no solamente me da derecho a llamarle Padre, sino a pedirle como Padre las cosas que yo necesito para esta vida. ¿Lo entendemos? ¿Quién me da el derecho? El derecho no me lo da mi esfuerzo. El derecho es la gracia divina de Jesucristo, que me ha presentado un Dios misericordioso, que ha sido un puente y me dice, pide para recibir. Sigo. Para anunciar, fijaros aquí, vale, ¿todo esto para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a vosotros a su luz admirable. ¿Veis cómo la palabra de Dios tiene una lógica? En el Antiguo Testamento, os elegí para que fuerais una nación santa. Una nación insignificante que llegó a ser poderosa. Y cuando los demás pueblos vean que en vosotros nadie pasa hambre, que en vosotros el bien y la bondad existe, que en vosotros hay justicia, que las situaciones se resuelven con justicia, se preguntarán, ¿y por qué este pueblo le va tan bien? Y este pueblo que está tan bien dirá, porque tenemos un Dios al que obedecemos. Nos ha dado una ley, nos ha dado un espíritu y le obedecemos. Por eso nos va tan bien. Por eso somos un pueblo alegre. Por eso somos un pueblo feliz. Por eso es un pueblo que anda ahí la justicia. ¿Para qué? En la medida en que nosotros reflejamos que Dios está en medio a través de nuestras acciones, nuestra vida, Dios nos da bendición. ¿Lo entendemos? Dice Deuteronomio, habrá bendición
si vosotros me bendecís. ¿Cómo bendecimos a Dios? Bendecimos a Dios, glorificamos a Dios cuando obedecemos a Dios. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento hay un decálogo, hay muchos principios que definían, y en el Nuevo Testamento Jesús mucho más nos lo aclara. Y dice aquí el texto: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora sí habéis alcanzado misericordia. Pedro distingue entre aquel pueblo hebreo y los gentiles, los que no procedíamos de herencia de Abraham. Dice, ahora nosotros somos pueblo. Dice, ¿quién es pueblo? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice el universo entero, sin excepción. Todo el llamamiento de la palabra de Dios es esto. Punto número 1, hermanos, elección. Punto número 2, misión. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué yo tengo una misión, Señor? ¿Por qué yo tengo una misión? Mirad, yo, que sabéis que me gusta entrar en las redes sociales y las digo, son fantásticas si tú haces un uso bien de ellas. Para documentarte, para informarte y en toda historia. Pues yo cuando entro en las redes sociales, lo único que escucho de todo tipo de personas de relevancia es la importancia para la salud mental y personal de tener una vida con propósito. Recuerdo un libro que me dejó el hermano Chema, historia de un norteamericano que tuvo un éxito extraordinario, Vidas con propósito, un predicador cristiano y uno de los libros más vendidos en Estados Unidos. Tener una vida con propósito llena de significado y de salud mental, moral y espiritual a las personas. Y os digo una cosa, el que nos proporciona propósito a la vida es Dios. Cuando yo era joven, adolescente, decía, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué es? Despertarte, desayunar, estudiar, comer. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Mamá, ¿por qué tengo que ir al colegio? ¿Por qué le decimos? ¿Qué decís, mamás? ¿Para qué? Para constituir tu mente, tu corazón. Otra cosa ya es que en la época que vivimos en un lugar enseñen cosas útiles o inútiles. Porque muchos de la edad confirmamos que son muchas cosas. Pero al menos, yo sé, yo soy universitario, yo he tenido muchos amigos que dicen, yo no he podido vivir de aquello que estudié. Sí, eso es verdad. Pero lo que has demostrado es tu disciplina y superación. Y cuando te contrata una empresa no es por lo que tú hayas aprendido, porque sabe que la empresa que te tiene que formar ella, pero sabe que eres una persona disciplinada, que has superado pruebas y por eso cuenta contigo. Y por eso te dice, muéstrame que tú has superado esa prueba. ¿De acuerdo? Otra cosa es el contenido, pero al menos marcas la diferencia. Yo sé que en muchos sitios llegan. Ayer un amigo mío me decía, compañero de estudios, yo estuve trabajando para la Comunidad de Madrid, me contaba ayer, y es verdad, no me recordaba, en el año 89. ¿Qué pasaba en el año 89? En España no había delito de sangre, no había un fallecimiento, en la Comunidad de Madrid no había ninguno. Pero ¿sabéis lo que había? El 95% de las denuncias eran de profesores hacia la violencia de los niños, de los jóvenes, de los preadolescentes. Yo digo, desde tantos años España se está deteriorando. Cuando nosotros éramos niños y llegábamos al colegio, a los profesores temblábamos. No se nos ocurría darles una mala palabra. Entonces, los profesores, si les faltábamos al respeto, nos decían, extiende tus manos. Nos ponían unos libros y así nos tenían durante 2 horas. ¡Qué tortura! Íbamos al padre a decirle algo. Papá, mira lo que me ha hecho el profesor. Algo habrás hecho, hijo. No le desautorizaban. Íbamos al metro y cuando tú llegabas y veías una persona mayor, te levantabas para que se ocupara el asiento. No hay ningún sistema perfecto, pero lo que es cierto que ayer me hizo pensar, desde el año 89 ya teníamos informes que en la Comunidad de Madrid y en el resto de España el 95% de las denuncias eran de profesores que tenían terror a los alumnos porque no les respetaban y incluso había violencia física hacia los profesores. Nosotros vamos a ir a las conferencias. En las conferencias tenemos un invitado que ha sido catedrático de biología en instituto. Yo recuerdo la última vez, que fue hace 4 años, que estuve allí en el mismo sitio donde vamos en Cangas,
que él y la esposa, que también han sido profesores, nos contaban esto. ¿Qué ganas tenemos de jubilarnos? Porque es imposible soportar la violencia de los jóvenes. Y eso, por más educado, por más creyente, por más respetuoso que tú seas, el mundo ha perdido el respeto y la violencia. Entonces, ¿qué os enseño con esto? Que el mundo, si no está en manos de Dios, se deteriora. Y se deteriora desde la niñez. Esta es una escuela, jóvenes, de que tenéis que aprender a respetar. Respetar a los vuestros padres. Porque hay una promesa de que el hijo que honra al padre tendrá una larga vida. ¿Amén? Por favor, quizá no tengamos los mejores padres, los padres más ricos, los padres más sabios. ¿Cuántas veces he escuchado, mamá, papá, tú eres un tonto, no sabes lo que yo sé, no sabes inglés como yo sé? Si tú hablas inglés, me río de ti. Y yo digo, hijo mío, las casas y los culetes que ha tenido que limpiar tu mamá para que tú aprendas ese inglés. Dios mío de mi vida, ¿cuántos hijos deshonran a sus padres? ¿Deshonramos a Dios? Mi pregunta, ¿deshonramos a Dios? No quiero poneros carga, quiero poneros los límites que nos enseña la palabra, quiero expresaros la realidad de la calle, quiero deciros lo importante es que haya una sal y una luz que ilumine, que haya un camino para hacer las cosas bien en el nombre del Señor. Quiero deciros que nuestra misión es importante. El Nuevo Testamento nos dice, sois la sal que preserva, porque el mundo es un mundo de maldad que se deteriora. Hay profetas que han dicho, mira, una de las cosas que determinan que estamos en los últimos tiempos es precisamente esta rebeldía de los hijos hacia los padres. Las denuncias que hay de padres hacia los hijos es tremenda. ¿Cómo ha cambiado? ¿Quién levantaba la mano en generaciones anteriores un hijo a un padre? Mi madre, que era una santa, nuestra madre, que era una santa, me decía, mi padre, su padre, tenía una garrota. E igual que lo utilizaba con un animal, lo utilizaba con un hijo que se desviaba. Hoy, tú vas a una escuela y le dices, mi mamá me ha gritado, me ha pegado. Y va el profesor o va no sé quién y te presenta una denuncia. Te ha quitado el derecho a corregir a un hijo. Es verdad que hay padres que se extralimitan. Y la palabra nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino corregidlos en amor y sabiduría, enderezarlos. Pero hombre, de a ese cambio a que sea el hijo el que utiliza una violencia hacia un padre, como hemos vivido, y como me confirmaba mi amigo que desde el año 89 en la Comunidad de Madrid, el 95% de las denuncias eran de alumnos hacia sus profesores, dice mucho del deterioro significativo que ha tenido esta España. Los hijos tienen derechos, no tienen deberes. Pues aquí en el nombre de Dios os decimos, tenéis muchos deberes hacia Dios. Si queréis que la vida os vaya bien, si queréis que Dios os prospere, sabed que sois muy importantes para Dios, pero sois importantes en la medida que cumplís su propósito. El primero empieza, honra a tu padre. Fórmate, infórmate. Fíjate lo que dice Dios. Eres importantísimo y vital para mí. Tu nombre y apellidos están registrados en mi corazón y en mi alma. Eres muy importante, pero no te creas que eres un pueblo elegido. No eres alguien de la raza aria que puedas exterminar a las demás razas. No eres un judío que reclame un territorio y te dé derecho a matar a miles y miles de niños y mujeres en el nombre de que eres un pueblo elegido. Soy un pueblo elegido, como dice aquí, una nación santa para llevar el mensaje de misericordia. El mundo evangélico, nosotros, nuestros pueblos, defienden a veces a gente extraordinariamente violenta. Y la palabra de Dios nos dice, el único derecho que tú tienes, como dice la palabra de Dios, es a llevar a tu vida sacrificio en mi nombre. No a sacrificar a otros, sino a sacrificarte a ti por obedecer el mensaje del Evangelio y para la salvación. Porque dice la palabra, el que pierda su vida por mí, la salvará. No dice el que arrebata vidas, el que asesina vidas, el que asesina conciencias, el que asesina cuerpos. Ese, en mi nombre, tendrá un paraíso allá en los cielos.
Que lo digan otras religiones. Si mato a los cristianos, tendré y muero, hago un atentado, moriré y en el paraíso tendré unas cuantas vírgenes para mí. ¿Hay alguna mayor depravación religiosa que esa? ¿Hay algún derecho? Dios nos dice, o estáis en un mundo donde Dios ha sido permisivo con la maldad, en tanto que el príncipe de este mundo se le ha permitido que tenga influencia sobre la conciencia de cada persona. Pero vosotros tenéis la palabra. Y dice, ya vosotros estáis limpios por el mensaje que os he enviado, que habéis aprendido. Y dice más aquí, como os advierto, vosotros, no he entrado en la primera página. ¿Qué me pasa? Yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa, pero espero que sea de bendición para vosotros. Lo que dice aquí es, mirad, no estáis en un mundo fácil. Y en el mismo texto dice, elegidos para un propósito, y os advierto, os vais a mover, como he predicado anteriormente, como ovejas en medio de lobos. Y nos aconseja y nos dice, advertencia, peligro, riesgo, precaución. Nos dice, cuidado, hermanos, que ya os he dicho muchas veces, hubo aquí una película, todo el mundo es bueno. Pues no todo el mundo es bueno. Es bueno el que demuestra que es bueno con su conducta. Mientras que Jesús nos abre los ojos y dice, no os fiéis, no os confiéis. ¿Por qué? Y eso lo diremos. Sed astutos. ¿Cómo? Como la serpiente. Y prudentes y humildes como las palomas. Un día lo desarrollamos, porque yo quería desarrollar otro tema. ¿En qué momento de la historia vivimos nosotros? Pues vivimos en los últimos tiempos, hermanos. En los ultimísimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos desde que Jesús ascendió a los cielos. Estamos en los 2000 años de los últimos tiempos. No sabemos si va a ser 2000 años y un día o 4000 años, pero estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿en qué momento histórico? El quinto evangelio, el libro de Hechos, cuando aquellos que le habían escuchado y después de que Jesús había resucitado iba a ascender, los discípulos le hacen esta pregunta, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿En este tiempo? 3 años de ministerio de Jesús. Me habéis seguido y me veis porque os habéis saciado del pan y los peces y os saciáis. Pero no habéis entendido mi mensaje. No habéis entendido la dimensión de un mensaje eterno. Es verdad que yo puedo hacer milagros. Es verdad que esos milagros os concedo la autoridad para que lo hagáis vosotros. Ay, Señor, si a cada uno que nos convertimos, una vez bautizados, nos dieras el don de, como dice aquí, de sanar enfermos, de resucitar muertos, de extraer demonios de las personas. Señor, no habría. Ahora la hermana Sánchez, no te preocupes. La hermana María Elena va a orar y tu madre va a resucitar, como hizo Elías con aquella viuda. Pero no sé, yo no niego la capacidad que tiene el Señor para hacer milagros. Lo puede hacer. Pero es lo que quería el Señor hacer. Id y predicad el Evangelio. ¿Y qué es el contenido del Evangelio? Decid que el reino de Dios es un hecho que está entre vosotros. Anoche, en esas redes sociales, escuchaba el testimonio de una persona relevante, que no voy a decir su nombre, que decía, yo busqué la paz y la felicidad por todos los caminos. ¡Por todos! Y el último fue que le di la posibilidad a Dios. ¿Cuándo le he dado la posibilidad a Dios de entrar en mi vida? Empecé a leer la palabra de Dios. Empecé a acudir los mensajes de Dios. He sentido que mi vida se ha transformado y he encontrado el camino de la paz y el camino de la esperanza. En un mundo que yo reflejaba, ¿dónde está el bien? Solamente veo el mal. Dice, y ahora soy capaz de ver el bien en un papá o una mamá que da un beso a su hijo, en alguien que en historia. Es decir, nos da la posibilidad de cambiar nuestro interior, nuestra visión de la realidad, nuestra capacidad para gestionar nuestra salud mental y espiritual. El mundo es una porquería. Bien, si el Señor no te lo va a negar, si en el Génesis tiene
Hay que ver que estos hijos, desde que los creé, desde jovencitos, buscan el mal. Si yo los creé en un paraíso para el bien, ¿por qué su corazón se inclina al mal? Hay un personaje maligno que les inspira. Hay un personaje marxismo. Como diría el apóstol Pablo, nuestra lucha no solamente es contra alguien como nosotros. Hay príncipes, principados, realidades espirituales que no vemos con nuestros ojos, pero están ahí diciéndonos a nuestro oído. ¿Cuánta gente de las esquizofrenias, de estas historias, dicen, yo escuchaba ayer también a una persona que me decía, mata, 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 mata a esa persona y mata a sus hijos? Y dice, y oí una voz en mi interior que me decía, es esto. Y yo creía que estaba obedeciendo a Dios. Y no. Y Dios te da esa posibilidad y estaba dando su testimonio de que se había convertido al Señor. ¿Y cómo supo distinguir que esa voz no venía precisamente de Dios, sino venía del antidios, de Satanás, de Belcebú, del el Dios que de ese ángel caído y aquellos otros que inspirados por él le siguieron? Dice, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el gobierno? Hoy vivimos una época en que quieren restaurar ese pueblo, esa ciudad, ese lugar, donde quieren otra vez el tercer templo, los judíos, donde muchas veces nuestros propios hermanos cristianos evangélicos en Estados Unidos siguen pensando que ellos son el pueblo elegido y hablan desde este púlpito. El director de la Sociedad Bíblica, que fue hace muchos años, predicaba esto. Luego, siendo joven, decía, ¿qué está hablando este hombre? Si aquí dice, el pueblo de Dios somos todos los gentiles, ya no el pueblo judío. Porque dice Dios, dice Pablo, os ha desechado. ¿Por qué? Porque no habéis cumplido el propósito. Oh Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, que apedreas a los profetas, que matas a los que os han enviado. ¿Cuántas veces yo quise que fuerais un pueblo unido, un pueblo ejemplar, y ahora habéis convertido esto en una casa de ladrones? Vuestros jueces prevarican. Llega un pobre diciendo, defiende mi derecho. Dice, ¿tu derecho? Y llega el rico. Y aquí a favor hace justicia del rico. Nosotros no sois una nación justa, no me reflejáis a mí, no sois, ya no sois un pueblo santo, os he desechado, dice Pablo. Dios os ha desechado. Y si queréis formar parte del pueblo de Dios, mirad a la cruz de Cristo, doblad vuestra rodilla ante Él para ser y formar parte del pueblo. Y dice Pablo aquí, fijaros lo que os digo, vais a la casa de Israel, pero si la casa de Israel no os escucha, ¿qué dice? No insistáis, sacudid vuestro polvo de vuestros pies y salid de ahí. Hay gente que os puede escuchar, hay gente que yo he preparado para receptiva vuestra palabra. Vosotros hablad y donde quieran escuchar, seguid dándole la paliza, seguid hablándole del Señor. Porque eso dice mucha gente, ¿no? Cuando hablamos, ¿estás con la paliza otra vez? Venga, ¿estás con tu rollo otra vez? Venga. ¿Qué es mi vida? Entonces, ¿a qué me dedico? ¿Vale? Tengo mi trabajo, necesito comer, necesito vestir, ¿de acuerdo? Pero el propósito eterno no es ese, es un propósito temporal. Y todos tenemos la responsabilidad de trabajar. Como dice Pablo, y entre vosotros el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque siempre hay abusadores de la piedad. Cuidado con esto. De hecho, se escribió el primer libro cristiano en la Didache advirtiendo, nunca sostengáis a una persona más de 2 días. Si alguien viene y dice por ahí, y viene diciendo que en nombre de Dios es profeta, predicador o no sé qué, muy bien, Dios te bendiga, pero que no abuse del derecho que tiene. ¿De acuerdo? No seáis ignorantes, porque de la religión, al igual que de la política y de otras cosas, se abusa mucho. Y entre vosotros el que quiera serviros, el que quiera ser más, sea vuestro servidor. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el poder como nación que tuvimos aquí cuando nosotros éramos una nación esplendorosa? Todos quisiéramos ser orgullosos y llevar un pasaporte norteamericano. Una nación donde todos, allí como decían en República Dominicana, hice una película, allí cuando llegas y ves un billete de 10 euros, de 10 dólares volando, no lo cojas, porque vas a desperdiciar 10 euros. Cuando haya uno de 100 todavía te molestas, pero 10, como que los billetes volaban. Id a vivir allí, a ver para dónde vuelan los billetes, a ver a quién, a ver si es un pueblo justo.
Comenzó bien. Llegaron los del Mayflower, llevaban la Biblia, los cuáqueros, llevaban la santidad. Pero ¿qué ocurre con todo? Todo se degenera. Por eso, un pueblo de Dios que descuida la santidad de Dios, se le queda el nombre, pero no los hechos. Importante que en la vida de cada uno de nosotros vivamos la realidad y la expectativa de Dios. Amén. Señor, ¿cuándo vas a restablecernos la soberanía, la grandeza que tuvimos con David y con Salomón? Hasta con Salomón venían de todos los lugares para preguntarle, para adquirir sabiduría, porque es que Salomón sabía de todo. Le preguntaban acerca de qué había que comer y era un experto nutricionista. Le preocupaban acerca de los animales y era un experto en animales, en biología, en todo. Era un hombre sabio. ¿Siempre? No siempre. A veces todos tenemos debilidades. Él era un poquito mujeriego, obligado por las circunstancias, porque él tenía una paloma suya, perfecta suya, como lo dice el Cantar de los Cantares. Pero es que a veces las alianzas con los pueblos decía, para que tú realmente seas fiel y tengamos apoyo, mira, te entrego a mi hija y a no sé qué, y eres que es la reina de no sé dónde. Y claro, él tenía que aceptarlo. Claro, pero aquella mujer no se iba a conformar con estar ahí de nombre. Quería el uso y disfrute de su hombre. Pero tampoco, con eso no se conformaba y con una buena vida. Hombre, yo en mi lugar de origen tenía un altar a mis dioses. Tú no me vas a maltratar a mí impidiéndome mis dioses. Entonces Salomón les consentía, porque si no les consentían le ponían la cabeza, como ya bien sabéis, ¿no? Y las consentía, hacía un altar. Pero eso estaba prohibido por el Señor. Y como no tenía una mujer, sino tenía ¿cuántas? Ay, pues imaginaros cómo era aquello de altares. Y cómo era aquello de desviación. Y claro, si el rey se consiente esta corrupción moral y espiritual, imagínate el pueblo hacia dónde. De hecho, cuando estudiamos la monarquía hebrea acerca del reino de Israel, el reino de Judá, veréis que la mayoría de los reyes, después, la consecuencia de aquello fue que se degeneró, que el pueblo se dividió. Y cuando un pueblo se divide, porque sabéis que la acción de Dios es unificarnos. Acabo, y no he empezado, pero seguimos otro día, porque creo que las lecciones son muy buenas. Nosotros somos llamados a la unidad, a la unión, pero no unión cualquiera, ni a cualquier precio, la unión en Cristo, porque en Cristo es el único que nos puede someter a cada uno individualmente. Vosotros podríamos decir, venga, calle Teruel, vamos a los vecinos, os bautizamos y os llenamos del poder de Dios. Sería una equivocación. De un pueblo religioso no es un pueblo obediente a Dios. Nosotros necesitamos de que cada uno individualmente se comprometa con Dios y cada uno individualmente viva una vida constante de compromiso con Dios y renueve su compromiso con Dios. Por eso siempre este acto que hacemos de pan y copa nos recuerda esto. Señor, la semana pasada aquí comunitariamente me comprometí contigo. Entendí que he puesto mi vida en obediencia a ti, pero hasta las últimas consecuencias. E insisto, Señor, que las últimas consecuencias no sean que vengan y me detengan, me encarcelen o me quiten mis propiedades o mi vida. Como insisto, esta semana ha ocurrido en muchos países de África, en muchos países de Oriente. Ahí tenemos el cartel de las consecuencias de la persecución de creyentes, especialmente cristianos, sean evangélicos, sean católicos, sean ortodoxos, cristianos, por seguir a Cristo. Y lo dos, Señor, yo sé que lo importante, el centro de todo lo que hacemos es tu gracia. Esto me distingue a tu pueblo. Tú decías, bendeciré a quien me bendiga. Ahora te dice Dios, te voy a bendecir aunque tú no me bendigas. Te voy a bendecir aunque tú esta semana hayas pecado. Te voy a bendecir aunque tú esta semana no hayas cumplido con lo que tú creías que tienes que cumplir conmigo. Yo no te voy a retirar mi bendición. Te amo. ¿Lo sabes? El poder no está en ti. Yo sé que el poder está en ti, es la debilidad. En ti lo que tiene que haber es el interés por serme fiel. Yo te proporcionaré la fortaleza. Mucha gente dice, yo no quiero bautizarme porque no voy a saber si voy a mantener mi compromiso, si voy a cambiar. Déjate porque no está el poder tuyo,
es el poder en las manos de Dios, que va a hacer a través de ti. Este testimonio que escuchaba de este hombre decía, he aprendido a depender del poder de Dios. He aprendido que yo no puedo luchar solo contra todas las circunstancias y situaciones y debilidades. El alcohólico no se quita del alcohol de un día para otro, del tabaco, de todas aquellas sustancias, situaciones. El envidioso no deja de ser envidioso al día siguiente. Es un proceso constante. Pero si tú pones, Señor, este problema que yo tengo lo pongo en tus manos. Y tú me has prometido que me vas a dar poder para vencer sobre ello. Porque quiero vivir una vida como un ser libre, como un ser santo y como ser alguien que disfruta constantemente de un gozo permanente. ¿Amén? Amén. ¿Lo creemos? Pues estamos en verano. Descansemos en el Señor. Espero que estas lecciones, que a mí me han ayudado, os ayuden a vosotros. Dios nos ama entrañablemente. Y esto nos está diciendo, te amo hasta el fin. Recuérdalo. Cuando decaigas, cuando tropieces, cuando tengas un conflicto, déjalo de mi mano, por favor. Ese problema que tú crees que la tienes que llevar tú, abandónalo, entrégamelo. Tú esfuérzate, tú aprueba. Lo que os he dicho antes del universitario, del estudiante, tú aprueba, tú haz todo tu parte y el resto la hago yo. Pero tú déjate cambiar, ponte en disponibilidad de cambiar. Cada uno de nosotros, independientemente de las circunstancias, situaciones que tengamos, somos alguien, una herramienta útil, sobre todo para la eternidad si nos ponemos en manos del Eterno. Que paséis un día feliz. Amén.